¿Qué tal, familia? Buenos días, tardes o noches. Ahora que lo pienso, no coincidimos en los mismos horarios. Bueno, no nos compliquemos. Buen día y ya. En esta ocasión os traigo el nuevo resumen análisis semanal del directo de JKB Games en la plataforma de Twitch, junto a su equipo de trabajo. Y también vuelven los subtítulos al canal. Si eres de habla hispana, pues ni al pedo. Pero tenemos en la familia también a miembros que hablan de más idiomas y así. A todos ustedes por motivos de tiempo me ha sido imposible siquiera agregar los subtítulos. Pero ahora sí ya. Bueno, ya están aquí. Así que a lo que nos cruje, chencha. En este directo pudimos ver un par de cositas interesantes, y cómo no, si tuvimos a un nuevo Might Boss, un jefe intermedio, pero bueno, todo a su tiempo. Es muy interesante ver cómo es que toda la segunda parte de Weapon Factory se basa bajo las premisas de las bombas con temporizador y los misiles, dado que en la primera parte veíamos mucho lo que era la parte de la lava y demás. O sea, hay una clara separación. Hasta la fecha se sigue trabajando en este escenario, pues no está del todo terminado, valga la redundancia. Pero de irle faltando yo diría que es solo cerca de un 5% o un 10% si mucho. No me desagrada en lo absoluto que sigan puliendo las mecánicas de este escenario, ya que este juego pues lo planean lanzar de un solo, o sea sin expansiones o cosas así. Aunque recordemos que este fangame se subirá como tal a una página web. El punto es que lo tienen que lanzar de putazo, entonces después no creo que se vea bien o que sea cómodo andar corrigiendo o agregando más cosas. Así que si van a sacar algo, lo tienen que hacer bien, desde el principio. Así que un aplauso por ello. Se mencionó también que los escenarios que ya están culminados al 100% vendrían siendo el de la planta de energía de Scorpio, el depósito de chatarra de Mosquito, las minas de cristal de Raflar y el océano de Starfish. Y también las áreas que conectan los distintos escenarios, llámese la base de los Hunters, el bosque y demás. Regresando a Weapon Factory, el escenario está bien aprovechado en cuanto al espacio. A lo largo de muchas entregas de Mega Man, hemos visto cómo los escenarios son ascendentes o en su mayoría laterales. Pero aquí hasta hemos visto loops en los recorridos, o sea, retrocesos y ciclos en un mismo escenario, como lo es el caso del stage de Plasma Puffer. Por cierto, Giga Frogo, o solo Frogo, no me quedó muy claro cómo es que se llama, es el nuevo Might Boss. Y sabes, se ve muy bonito, se ve muy chingón, ciertamente me gusta bastante. Oye, espera. ¿Qué es esto? Espera un segundo. No, esto... No puedo vivir esto de nuevo. No, por favor. Bueno, tranquilízate. Aparentemente esto no va a estar en la versión final. Regresando al tema, Frogo es el nuevo Might Boss incorporado a dicho stage de Plasma Puffer. Dependiendo de la dificultad de la partida, así cambiarán sus movimientos y el color de su armadura. ¿Sí? Ya lo noté. Ciertamente al inicio no tenía mucha sintonía en mi cabeza el hecho que Frogo mira cada rato hacia enfrente, o sea, no me hacía tanto clic. Ya sabes, los combates frente a frente, lo que nos tiene acostumbrado Mega Man. Pero esto aparentemente solo es un sesgo mío porque conforme vas viendo las peleas que está teniendo Frogo con los protagonistas y ves la clase de movimientos que él hace, va cobrando mucho más sentido la posición. Y es que sí, también hay que tomar en cuenta que gran parte de los Might Boss o ven hacia enfrente o muchas veces son hasta parte del escenario. Y así mismo me gusta que hayan agregado esas corrientes de agua. Y esto es subjetivamente hablando, pero yo le habría agregado un agujero al suelo en el centro. Algo que justifique por qué es que nunca se llena el escenario de agua si las mismas corrientes no dejan de caer. Pero bueno, detallitos. La lucha de la Hydra Armor y Frogo me parece hasta poética, ¿saben? Buenas familia, en esta ocasión les vengo a hablar de un creepypasta.
allá por el 2008 en Mega Man X Corrupted. Ah, se crean, XD. Buenas Luis García, te comprendo, me alegra poder aportar para la comunidad, abrazos y saludos Horny. Buenas Carlos con K, no lo creo, pero te imaginas tan siquiera tener un demo del intro stage. Sería lo mejor, jejeje, saludos Waros. Shin mucha culpa, muchas gracias, aquí tienes tu saludo ricolino. ¿Qué tal Raya? Jajaja, qué nombre, no lo sé, quizás en el futuro, saludos culeables. De Spider YouTube, qué chingados. Eres un impostor, soy el único y original Spider-Man sensualón culo recio, en fin, saludos puercos. Con mucho gusto Eric Vargas, ten tu saludo excitante. Simón, ten tu saludo candente velox. Y ya, eso fue todo, si quieren creepypastas, pues se chingaron, porque no quiero. Por último tenemos a Hwatzing, Maverick, que es de mis favoritos ciertamente, pues ya lo he mencionado en muchas ocasiones, la filosofía que se maneja de un escenario que está muy alto en los cielos, poesía, vaya. Además que también su soundtrack es magistral en lo que a mí respecta. Y en torno a él giran muchos remixes en YouTube que son perfectos. Y eso que su escenario casi ni lo hemos visto en la actualidad, pero pues ya que, tocará esperar más. Ciertamente se ve genial esos movimientos y sprites. Y bueno familia, ciertamente eso fue todo lo que pudimos ver en este directo de hoy. Luego JKB Games se puso a jugar Metroid. Si te gusta esta clase de contenido, te invito a que le des like, comentes, te suscribas y compartas, para que podamos llegar a más personas y mantenernos actualizados y actualizadas. Felices preparativos para las fiestas de Halloween. Les ha hablado Gabriel de Pulsar Start. Hasta la próxima. Chao.